Buenas noches, una vez más. Bienvenidos a mi canal Deglución y Disfagia, el Profe TV. Mi nombre es Alejandro Sandoval, soy fonoaudiólogo experto en deglución y disfagia. Y a continuación vamos a ver un caso muy interesante. Secuelas sobre la mecánica deglutoria secundaria a COVID-19 e intubación orotraqueal a repetición. Paciente masculino en la quinta década de vida. Espero que les guste y vamos a analizar cómo ha impactado no solo la enfermedad, sino también haber estado sometido a intubación orotraqueal prolongada y actualmente a traqueostomía, lo que denominamos vía aérea artificial. Entonces a continuación vamos a ver una deglución con un líquido, inicialmente un líquido claro, escala ITSI 0, donde el paciente va a presentar una fase oral conservada y no vamos a profundizar en esa fase, dado de que pues, la fase oral no tiene mucho detalle que analizársele. Ahí estamos viendo la primera aparición de líquido a través de la base de lengua que se excursiona ligeramente de manera gravitatoria hasta la zona vallecular por encima de la epiglotis. Y a continuación veremos un episodio de penetración al vestíbulo laríngeo que regresaremos para hacer un análisis cuadro a cuadro. Entonces voy a proceder a pintar la zona donde se empieza a acumular el contraste por encima de la epiglotis, como les dije anteriormente a nivel vallecular, pero a continuación vamos a observar como en dónde está ubicada la epiglotis, que está levantada antes de iniciar el disparo deglutorio, y en este momento vamos ahí la estoy pintando en una forma más definida. El otro color no nos ayudaba mucho. Perdón porque mis dibujos no son muy específicos. Y ahí en esa zona con azul vamos a observar cómo se empieza a generar un acúmulo, una retención vallecular. ¿Listo? A continuación voy a dibujar más o menos el vestíbulo laríngeo y cómo el cuerpo laríngeo, que estoy pintando de color rojo oscurito, tiene que hacer un proceso ascendente y anterior para generar el selle laringoepiglótico, pues que obviamente se va a completar con el descenso de la epiglotis. En este momento ahí en el video en pausa no alcanzamos a ver la transición del líquido, solo los estoy preparando para que analicen lo que vamos a observar. Y a continuación, de manera muy pausada, vamos a ver cómo va ingresando el alimento de manera continua. Bueno, aquí ya les estoy pintando mucho mejor la epiglotis. Aquí tenemos un punto de referencia que es el hueso biolaringio, ya, o el hueso hyoides, que es el que abraza el cuerpo laringio y nos, a través del anclaje de músculos supra e infrahyoideos, nos generan ascenso y anteriorización de la laringe y luego pues su posición al reposo. Y a continuación estoy dibujando el cuerpo laringotraqueal, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. Recordemos que esto es como un tubito, ¿ya? Y más abajo pues ya está el cuerpo traqueal o el tubo laringotraqueal, traqueal, ¿ya? Entonces, ahora que ya tenemos bien referenciadas las estructuras anatómicas que muchas veces se atrofian durante la intubación orotraqueal, les estoy diseñando con las flechas los movimientos que la epiglotis debe hacer y la laringe deben hacer para generar un selle laringoepiglótico. En los pacientes que han tenido intubación orotraqueal prolongadas, estos selles se ven disminuidos y lentificados. Es una característica muy marcada en pacientes que han estado con ventilación mecánica invasiva y a nivel orotraqueal, ya con una intubación orotraqueal. Y pues como ustedes observan, el selle laringoepiglótico no solo es ineficiente, sino que es lentificado. Y cuando él intenta llevarse a cabo, cuando la vía aérea intenta protegerse con el selle laringoepiglótico, ya es demasiado tarde. Y aquí ya logramos apreciar pues el ingreso de contraste, que lo voy a pintar de color azul. Podemos observar una penetración hacia el vestíbulo laríngeo, ¿ya? Bueno,
Ahí les estoy pintando de color azul todo el contraste que en este momento está en la garganta. Vemos una cantidad de contraste por encima de la vallécula, otro que ya ingresó al vestíbulo laringio. La laringe tuvo un ascenso incompleto y la epiglotis un ascenso incompleto. Como nos damos cuenta, el sello laringoepiglótico está retardado. Este es uno de los efectos que solemos encontrar, como les dije anteriormente, en los pacientes que han estado bajo ventilación mecánica invasiva con intubación orotraqueal prolongada. Pero además de eso, es muy importante recalcar que los pacientes que tienen traqueostomía, por el solo hecho de tener la tráquea ya anclada con la traqueostomía, ese ascenso laringio también se ve reducido. Con color amarillo les estoy pintando donde el contraste empieza a ubicarse y empieza a llegar inclusive a las cuerdas vocales, pasando a una escala Paz-Rosenbeck de 2, donde había un ingreso al vestíbulo laringio, y de 3, donde no limpiaba, allá incluso estar en una escala Paz-Rosenbeck 5, donde alcanza el pliego vocal y tampoco hay limpieza. Eso nos da una indicación muy importante, también muy característica de pacientes con traqueostomía, y es que hay una hiposensibilidad en la supraglotis, la infraglotis y la glotis, dado de que la penetración que alcanza los pliegues vocales no generó ninguna respuesta de tos. Muy característico también en pacientes que tienen traqueostomía por la siguiente causa. Ahorita les estoy mostrando la traqueostomía y cómo el flujo de aire a través de ella restringe el paso de aire hacia la vía laringotraqueal, ya hacia la vía infraglótica, glótica y supraglótica, y esa ausencia de flujo de aire hacia la faringe, hacia las orofaringe, hacia la nasofaringe, hacia la cavidad oral y la cavidad nasal, nos genera pérdida del olfato, pérdida del gusto, ya, o disminución de las dos, que también es una característica muy llamativa en los pacientes con COVID. Entonces, si ya por patología de base tenemos una reducción del gusto y del olfato por haber tenido COVID-19, también quiero comentarles que los pacientes que no tienen COVID-19 pero tienen traqueostomía por una gran cantidad de tiempo, esa ausencia de flujo de aire hacia la infraglotis, glotis y supraglotis genera una hiposensibilidad en esta zona, y esa hiposensibilidad nos genera ausencia del reflejo de tos. En la zona amarilla que estoy pintando es la zona supraglótica. A esa altura es el nervio laringio superior, rama del vago, quien nos da la información, sensa lo que entra al vestíbulo laringio y le dice a nuestro cerebro: oiga hermano, tenemos que toser porque hay algo en la vía aérea. En la zona glótica está en la parte superior el nervio laringio superior, y en la parte inferior de la zona glótica, o sea donde están las cuerdas vocales, la información también ayuda en algo el nervio laringio superior interno y el externo. ¿Listo? Y en la parte inferior, que es la que está como con color piel, la información la recoge, la sensorial la recoge el nervio laringio externo. Entonces, cuando observamos el ingreso de alimento hacia la vía aérea, tenemos que catalogarlo como penetración al vestíbulo laringio en la zona amarilla, penetración que alcanza los pliegues vocales en la zona rosada, y aspiración en la zona más de color piel. Penetración donde acabo de hacer la bola roja, penetración que alcanza los pliegues vocales, ahí donde estoy haciendo las dos líneas, y aspiración en esta zona. Esa aspiración, claro está, puede llegar a ser inclusive broncoaspiración si alcanza las vías aéreas inferiores, la zona bronquial. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta en la clase que vamos a dar el día jueves 19 de mayo del 2022, cómo la sensibilidad de esta zona cambia cuando estamos expuestos a la vía aérea artificial. Así que ahí indirectamente les estoy haciendo la invitación para que mañana 19 de mayo del 2022, 7 p.m. hora Colombia, estemos muy atentos a la clase y logremos entender más a fondo cómo sucede los cambios fisiológicos y anatómicos en los pacientes que tienen vía aérea artificial. Pero bueno, entonces ya hablamos de una repercusión que nos genera la intubación orotraqueal prolongada, que es un sello laringoepiglótico mucho más retardado, un sello laringoepiglótico mucho más lentificado e incompleto, pero además de eso ya empezamos a ver algo que nos genera la traqueostomía, que la traqueostomía, por generarnos una ausencia del flujo de aire, no solo nos reduce la
cantidad de sensibilidad que debe tener nuestra laringe en la zona supraglótica, glótica e infraglótica, sino que además de eso nos restringe la presión subglótica. La presión subglótica es una presión de aire que nos genera limpieza después de haber tragado, y yo ya lo he comentado en videos anteriores. Bueno, muy bien. Ahí, ¿qué logramos ver? Una penetración. ¿Qué les estoy indicando con esa flecha? Que ahí el nervio laríngeo superior debe darle la información a través de del nervio vagal. Tiene que darle la información al cerebro y decir, bueno, aquí hay un objeto extraño, tosamos para despejar la vía aérea. Entonces ese nervio laríngeo superior interno no está alcanzando a recoger la información, no porque haya una lesión de él, sino que porque los receptores que están en la mucosa de esa zona no están activados de forma adecuada por la ausencia de aire. La presión subglótica, que debería de limpiarnos la vía aérea, tampoco está. Y como les dije anteriormente, el selle laringoepiglótico es incompleto. Como vimos, la epiglotis no bajó completa y la laringe no ascendió completa. Vamos a regresarnos cuadro a cuadro de nuevo. Vemos una penetración al vestíbulo laringio bien marcada. ¿Listo? Vemos el contraste, cómo ingresa de manera abrupta al vestíbulo laringio, y alcanzamos a ver incluso el grado de apertura que tiene incompleto el selle laringoepiglótico. Miren que el descenso epiglótico es reducido y el ascenso también. Ahí les hice una gráfica donde se alcanzaba a ver el grado o sea, la incompetencia que hay, o sea, el diámetro que hay, o la distancia que hay entre la epiglotis y la laringe, mucho mejor la distancia que hay para generar un selle laringoepiglótico. Entonces ahí las flechas lo que están queriendo decirles es que el ascenso laringio y el descenso epiglótico es incompleto. Eso también se puede estar generando por el anclaje que genera tener una traqueostomía. Y aquí estamos viendo los tres tipos de vulneración, o las tres alturas de vulneración que puede generar el alimento, o que podemos observar en esta proyección de videofluoroscopio. En el círculo amarillo superior lo que podíamos observar era la penetración, en el círculo del medio que dibujé la penetración que alcanzaba pliegos vocales, y en el inferior pues la aspiración como tal. Ahí le hice al paciente una implementación de postura chin down, para reducir esa distancia que había entre el selle, entre la epiglotis y la laringe, para ver si reduciendo esa distancia entre los dos cuerpos podíamos generar un mejor selle laringoepiglótico, pero lamentablemente, como podemos observar aquí, no es suficiente. Logramos observar que a pesar de la distancia que le genera la postura chin down, voy a tomar como referencia, claro está, la columna no es así, no es así de derecha. La dibujo así para que alcancemos a ver con referencia cuánto inclina el paciente la cabeza, o cuánto pega el mentón pues a la zona como del pecho, que pues imaginariamente uno le dice al paciente intente llevar el mentón al pecho. Alcanzamos a ver que a pesar de que implementa una postura chin down bien hecha, la penetración sigue su curso. Inclusive ahí ya le cambié la consistencia a un ITSI 1 néctar, y también le probamos con ITSI 2 tipo yogur, y alcanzamos a apreciar de que el paciente sigue vulnerando la vía aérea. Entonces en este caso no fue eficiente la postura chin down. Pero además de eso, empezamos a darnos cuenta que esa penetración que hubo inicial de líquido hacia las cuerdas vocales, y que contactó las cuerdas vocales, ya después empieza a ingresar, incluso a traspasar las cuerdas vocales y a convertirse en una aspiración postdeglución. Entonces ahorita a continuación, más adelante les voy a mostrar cómo el contraste empieza a pasar de las cuerdas vocales, y esas aspiraciones progresivas son las que nos generan las neumonías broncoaspirativas, porque el paciente no tose, el paciente come bien. Les comento una cosa chiquitica: este paciente ya estaba tolerando varios días de oclusión de la traqueostomía, sin embargo sí manifestaba una clínica de que en las noches se sentía ahogado. Esa sensación de ahogo se puede explicar
por las microaspiraciones que estamos observando. Cuando un paciente es microaspirador y puede inclusive microaspirar saliva porque tiene muchas facilidades para hacerlo, por la hiposensibilidad, por tener traqueostomía, por no haber recuperado prontamente la presión subglótica, eso nos va a generar microaspiraciones, inclusive en mayor cantidad a nivel nocturno. Y aquí, aunque no se alcanza a ver en detalle las dobles M's que estoy colocando, lo que quiero decir es que esta clínica nos explicaría un mal manejo de fluidos propios. Y ese mal manejo de fluidos propios nos va a generar un mayor riesgo de neumonías broncoaspirativas, inclusive en un paciente que no tenga buena higiene de cavidad oral. El paciente que no tiene buena higiene de cavidad oral está microaspirando todo el tiempo sus propias secreciones, y si pues esa saliva va con bacterias de la boca por mal aseo, pues también va a generar neumonías. Inclusive en estos pacientes es esencial buena estimulación intraoral, buena hidratación, buena higiene de las mucosas intraorales, para no solo incentivar que nuevamente vuelva el gusto, sino que además de eso las mucosas estén hidratadas, cosa que también va a ayudar en la sensibilidad y por ende disminuir el riesgo de neumonía bacteriana. Bueno, en resumen, características que se observan en el paciente que estuvo intubado por largo tiempo: sello laringoepiglótico lentificado y además de eso incompleto. No voy a ahondar en las de la fase oral porque en este caso no las puedo detallar, sí las vamos a detallar en la clase. Además de eso, dismotilidad faríngea, que nos genera residuos ahí en la hipofaringe, hiposensibilidad en la supraglotis, glotis e infraglotis, no por lesión de los nervios laringeo superior interno y externo, sino por ausencia de la sensibilidad de los receptores en la mucosa por ausencia del flujo de aire. El tener traqueostomía me disminuye la efectividad o me genera ausencia de la presión subglótica que nos ayuda a limpiar la hipofaringe postdeglución. Y además de eso, aunque este no es el caso, también nos puede generar una hiporrespuesta, una hipodilatación o una hipoapertura del esfínter cricofaringeo por desuso o desacondicionamiento. Sin embargo, en este no es el caso. Espero que les haya gustado este caso. Es un caso que a mi modo de ver me parece muy interesante, dada la combinación de los síntomas de haber tenido COVID y además de eso haber tenido una vía aérea artificial que nos generó no solo alteraciones mecánicas, sino ya fisiológicas por la necesidad de seguir siendo ventilado o por lo menos seguir respirando a través de una traqueostomía. Me despido no sin antes recordarles que en esta mini clase es imposible abordar todo lo que es vía aérea artificial y de pronto también nos vamos a quedar cortos con el análisis de lo que es COVID, pero les quería traer este caso para que hiciéramos un pequeño abrebocas de lo que tendrá la clase del día de mañana. Habiendo ya analizado el caso, nos pudimos dar cuenta de que del COVID-19 no sabemos muchísimo. Todavía no vamos a saber en realidad cuántas secuelas nos ha dejado y de pronto en muchos años podremos analizar en retrospectiva realmente cuánto nos castigó esta enfermedad. Sin embargo, un análisis muy importante que tenemos que hacer en este caso de esta disfagia mecánica es las secuelas que dejó haber estado sometido a una vía aérea artificial con una intubación orotraqueal prolongada y una traqueostomía. Entonces, es un estudio que me pareció muy interesante de analizar y sobre el cual vamos a profundizar en la clase del jueves 19 de mayo del 2022, donde hablaremos de vía aérea artificial. Un abrazo, no te olvides suscribirte a mi canal Deglución y Disfagia, el Profe TV. Clases, tips, rehabilitación, historias de familiares, historias de pacientes, todo se irá subiendo de manera progresiva para que cada día tengamos en este canal un método muy sencillo de entender y de descomplicar la disfagia. No se olviden también que durante todo el 2022 iremos dando clases gratuitas mes a mes sobre enfermedades en particular. En el mes de abril hablamos sobre bases conceptuales de neuroanatomía de la deglución, muy importantes para comprender la deglución normal. Se van a complementar con esta clase de este jueves, porque ya vamos a hablar de vía aérea artificial y con esas bases conceptuales vamos a empezar a tratar cada una de las patologías en pacientes de adultos y luego veremos la neurofisiología y neuroanatomía y mecánica de la deglución en el paciente neonatal y pediátrico y asimismo iremos desprendiendo las patologías pediátricas para poder comprender, diagnosticar y tratar de una manera más asertiva a nuestros pacientes con métodos costo efectivos y basados en la evidencia. Un abrazo, chao.